Dice la palabra del Señor, vamos a leer capítulo 14 del libro de Números, versículo número 21 al 15, al 12. Números 14, 21 al 15. Del 1 al 15, por favor. Capítulo 12, del 1 al 15 de Números. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos, vamos a guardar silencio ya, es tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, no es necesario que les tenga que repetir que no es tiempo de estar platicando, hermanos, no es tiempo de estar entrando y saliendo. No me haga favor de llamarle la atención porque esto es algo que usted ya debería de saber. Y es más vergonzoso para mí llamarle la atención que usted que no hace caso. Pero si veo que es una constante que estén platicando, desde aquí sí les voy a decir por nombre que no estén platicando, hermanos, porque es una falta de respeto. No a mi persona no importa. Es una falta de respeto a la palabra de Dios, hermanos, ¿ok? Números 14, versículo 1 en delante, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que se habían reunido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos das en este día, Señor, que es el alimento que nuestras almas necesitan. Te ruego, Padre, que el Espíritu Santo tome control de mi persona, de mis palabras, Señor. Que sea única y exclusivamente tu palabra la que nos pueda edificar y salga de las palabras de la boca de este siervo inútil. Y mi Dios, que todo lo demás, Señor, sea entregado, Padre Celestial, detrás de la cruz. Elimina mis pensamientos, mi criterio, mi manera de ver las cosas, y permítenos verlas desde una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica. Ayúdanos a ver y a entender la intención del Espíritu Santo, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pido de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera preguntarle a usted en esta mañana, hermanos, y quiero que usted sea sincero con usted mismo. Quiero que usted sea sincero delante de los ojos de Dios, que Él lo sabe todo. Y quiero que sea sincero ante la gente que lo va a escuchar. ¿Dios alguna vez a usted le ha fallado? ¿Dios alguna vez ha faltado a una de las promesas que Él nos ha hecho en su palabra? ¿Dios alguna vez fue infiel o le dio un trato indigno a usted? Si la respuesta es no, ¿por qué nos quejamos entonces? Si Dios no ha sido infiel, si Dios no ha faltado a ninguna promesa que Él nos ha dado, si Él no nos ha abandonado pese a lo que somos y no nos ha dado un trato indigno, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué expresar no de lo superficial de la boca?
¿Por qué expresar de la parte profunda del corazón una rebelión, ingratitud, insatisfacción por la manera en la que Dios quiere o la manera en la que Dios nos ha dado lo que nos ha dado? Queridos hermanos, sin duda alguna, la queja es una manifestación de ingratitud y de incredulidad. Y esto es lo que la nación de Israel había hecho. Note lo que dice en el verso 14, porque digo que la queja es una muestra de ingratitud y de incredulidad. Números 14, hermanos, rápidamente, versículo número 11. Y es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice la escritura de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés, note la pregunta de Dios a Moisés sobre la queja de los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo no me qué, hermanos? Versículo 11, 14, números 11, 14. ¿Hasta cuándo no qué? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. La queja no era más que una manifestación de incredulidad. Los israelitas habían hecho una pregunta, hermanos, que era obvia. Habían hecho una pregunta que era más que evidente: ¿está Jehová entre nosotros o no? Era una pregunta obvia y tenía una respuesta obvia. Claro que Dios está entre ustedes. Claro que Dios está con ustedes. Se los ha manifestado desde que salieron de Egipto una y otra vez. Una y otra vez Dios les ha enseñado, a pesar de su pecado, a pesar de su incredulidad, a pesar de ser un pueblo de dura cerviz, Dios les ha enseñado una y otra vez que Él está con ustedes y que Él pelea por ustedes. Dios se los había enseñado. Dios se los había mostrado, endulzando las aguas de Mara. Dios se los había enseñado cuando abrió el mar rojo y pasaron por en medio en seco. Dios se los había mostrado cuando sus vestidos no se habían desgastado, ni sus zapatos tampoco. Dios se los había mostrado que enemigo que les saliera enfrente, Dios por su gracia los derrotaba delante de ellos. Dios se los había demostrado dándoles maná del cielo y proveyéndoles alimento día tras día, noche tras noche. Dios les había demostrado una y otra vez, a través de la columna de nube que había en el día y de la de fuego en la noche, que Él estaba en medio de ellos. Dios nunca dejó de ser fiel. Pero el pueblo comenzó a quejarse. Una vez más comenzaron a mostrar su incredulidad y su insatisfacción por lo que Dios les había dado. Ahora vamos a ver, hermanos, por qué la nación de Israel en este texto se empieza a quejar. Ven cómo empieza el 14:1. La forma en la que está distribuido, hermanos, el capítulo no nos permite a lo mejor ver con claridad por qué el pueblo empieza a quejarse. Note cómo empieza el 14:1. Dice: entonces toda la congregación gritó. Es decir que aquí Moisés cambia la narración y dice que algo había sucedido antes de esto. ¿Qué fue lo que detonó la queja de los israelitas? Acompáñenme por favor a Números, capítulo número 13, hermanos. Números 13. Aquí es donde comienza toda la situación. ¿Por qué Israel se empieza a quejar? ¿Qué les llevó a quejarse ahora? Ya se habían quejado en Éxodo capítulo 14. Primero le habían quejado antes, cuando Faraón agrava las cargas, y van y contra Moisés y le dicen: por tu culpa, mira, nos agravaron las cargas. Por tu culpa los egipcios ahora nos tienen mala fe. Por tu culpa los egipcios ahora nos están presionando. Salen de Egipto y dicen: estamos aquí afuera. Me acuerdo cuando estábamos allá en Egipto comiendo de balde. Mentira, no comían de balde, eran esclavos. Comer de balde quiere decir que comían diokis sin hacer nada, se los daban por caridad. No, hermano, no se los dieron por caridad, los exprimían, hablando en el aspecto físico. Después salen de Egipto, ven rodeados el mar rojo enfrente de ellos y atrás los egipcios, y empiezan a quejarse otra vez. Llegan después, salen de Egipto, cruzan el mar rojo, ahora no hay agua, tenemos sed. Y el pueblo una y otra vez: tengamos hambre ahora, danos de comer. Ahora después dicen: ya estamos hartos de este pan tan liviano, queremos carne. Y una y otra vez Israel quejándose. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la queja en este texto? Números 13, verso 1, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán,
la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora viene un dato interesante, hermanos, y me da tristeza ver cómo cuando leemos muchas veces la Biblia no le prestamos atención a estas cosas. Bríncatelo, no pasa nada, vienen nombres. No, estos nombres son importantes porque son las personas que Dios envió para reconocer la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, la cual Dios les había prometido antemano que se las iba a dar a ellos. Y estos personajes tenían una función principal. Ellos iban a reconocer la tierra. Ellos tenían que llegar al pueblo y decirle al pueblo: miren señores, aquí está la tierra, esto es lo que hay, estos son los que la poseen, este es el ejército que tenemos que enfrentar. Pero una cosa sí estamos seguros: Dios es fiel y nos la va a dar. Era el deber de ellos. No sucedió así. Verso 4, estos son los nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, este es Josué; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué, que es el nombre Jehová salva. Vemos que son 13 personas las que Dios envía por tribu para reconocer la tierra prometida. Ellos tenían que darle al pueblo una amplia definición, las características, todo lo que hay en ese lugar y la manera estratégica cómo la van a conquistar. Es importante saber a lo que se iban a enfrentar. Vea por favor ahí, hermanos, acompáñenme en el versículo número 21. Dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron a Hebrón, y ahí estaban Ayam, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, rey de Egipto. Y luego note lo que dice el versículo 23: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, otra vez repitiendo lo mismo, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, dio voces, y el pueblo lloró en aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Ellos se quejaron, si usted leyó con calma ahí, porque los que
Dios había enviado a reconocer la tierra, los desanimaron en decirles que si es verdad que la tierra que Dios les había dicho que les había de dar era tierra que fluye leche y miel. Llevaron evidencia de ello, pero dijeron, pero esta tierra es inconquistable. Esta tierra es inconquistable, hay gigantes, son mucho más grandes que nosotros, son un ejército más poderoso que nosotros. Resignados ellos dijeron, ¿saben qué? No podemos. No podemos. Ellos con una actitud pesimista dijeron, no podemos. Pero no era solo la actitud pesimista, hermanos. Ellos estaban diciéndole en este lenguaje a los hijos de Israel, aunque en un lenguaje no tan literal, pero esto fue lo que le dieron a entender a los israelitas: Dios no cumplió lo que nos prometió. Dios nos trajo hasta aquí, vamos a conquistar un pueblo al cual no podemos vencer. No sabemos por qué Dios nos trajo entonces aquí. Por eso el pueblo, hermanos, versículo número 2, dice que murmuraron y dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra? Para caer espada, para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? La pregunta de ellos era, ¿por qué Dios nos trajo aquí con la intención de matarnos? Hermanos queridos, estaban acusando a Dios de genocidio. No, Dios no trajo aquí para hacernos bien. No, Dios tenía un plan malévolo detrás de esto. Dios nos sacó del lugar donde estábamos bien para venir a matarnos en este lugar. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios quiere nuestra infelicidad? ¿Por qué Dios quiere nuestra calamidad? ¿Por qué Dios se deleita en hacernos mal? Esas eran las preguntas de los hijos de Israel. ¿No hemos pensado lo mismo cuando estamos en una situación difícil? ¿No se parece mucho a las palabras de algunos de nosotros diciendo, ¿por qué Dios me permite pasar por esto si Él es bueno? ¿Por qué Dios me quitó mi familia y mi trabajo si Él sabía que necesito comer? Como si Dios de manera malévola quisiera hacernos un daño. La queja, hermanos queridos, la queja es más grave de lo que usted piensa. Porque la queja no hace más que manifestar mi insatisfacción. No estoy contento con lo que tengo. Y además no creo que Dios esté aquí. Incredulidad. La queja es la manifestación de dos pecados internos. Y la nación de Israel lo había hecho, hermanos. Habían dudado de Dios, habían desconfiado de Dios una vez más, porque no fue la primera vez. ¿Alguna vez usted ha puesto en tela de juicio a Dios? ¿Alguna vez usted ha sentado a Dios en el tribunal de los acusados diciéndole a Dios, Él es culpable? Él prometió ser fiel, Él no cumplió. Y yo podría decir en términos legales, su señoría, cuáles son los documentos, los testigos, las evidencias de la infidelidad del acusado. ¿Qué argumentos tenemos nosotros, hermanos, para decir que Dios no ha cumplido lo que nos ha dado? ¿Qué argumentos tenían los israelitas para decir que Dios era culpable de no cumplir con lo que Él había pactado con ellos? No tenían argumentos. Eso es lo que hizo más grande su pecado, hermanos. Pusieron un título a Dios de lo que Dios no era. Y muchas veces queremos justificar este pecado de la siguiente manera: es que nadie más me entiende lo que estoy sufriendo. Es que nadie más sabe lo que tengo que enfrentar. Es que si tú estuvieras en mi lugar, pensarías exactamente igual. Déjame decirle algo, hermanos, escuche con atención. Ninguna circunstancia es motivo justificable para nosotros dudar de las promesas de Dios, porque Dios en ninguna manera nos ha dado ni un solo indicio de que Él ha sido infiel con nosotros. Por eso mi pregunta al principio era: ¿Dios alguna vez ha sido infiel con usted? Porque no tenemos ningún argumento contra Dios para decir que nosotros nos quejamos justamente por lo que nos está pasando. Que las cosas no sean como yo las quiero en mi necedad no quiere decir que Dios no es fiel.
Queridos hermanos, tengamos cuidado con la queja. Mire, y antes de que usted ahorita, al día de hoy, se sienta contristado y afectado en su corazón, y ese es mi propósito hoy, hacerlo sentir así. Créanme, hermanos, que el primero afectado, golpeado, humillado he sido yo primero, hermanos, porque si hay alguien que se ha quejado alguna vez, incluso hasta del propio trabajo que uno desempeña a Dios, he sido yo. Me identifico con Moisés. Señor, este pueblo ya no sé qué hacer con este pueblo. ¿Y sabes de qué me acuerdo, hermanos? ¿Sabes lo que el Señor me muestra en su palabra cuando leo la escritura? Es mi esposa. Es mi esposa y no es perfecta como tú no eres perfecto. Pero yo sigo siendo fiel para sostenerte, para que hagas mi obra con amor y con gracia. Hermanos amados, el Señor nos ha dado todo lo que se puede desear a nuestro merecimiento, porque en merecimiento tú y yo no merecemos nada, queridos hermanos. Todo lo que tenemos es de gracia y no podemos, algo que es de gracia, no podemos exigirlo como algo que debe ser obligado a darme, es de gracia. Ahí es donde aplica el famoso dicho, no, limonero y con garrote. Hermanos, Dios nos ha dado todo de gracia, no somos quien para exigirle a Dios algo. Y lo que hemos recibido de su mano podemos decir, Dios, gracias por tu gracia. Ahora, hermanos, vamos a ver en primer lugar qué es la queja. Vamos a definir la queja, hermanos. Hay dos palabras hebreas que se utilizan para la palabra queja. Aquí vemos en el versículo número 2, dice, y se quejaron. Aquí hay una palabra hebrea que es la palabra teluná. Vamos al Salmo 142, por favor, también. Salmo 142, y aquí hay una palabra que la Reina Valera la traduce igual, queja, pero no es la misma palabra hebrea. Mira lo que dice Salmo 142, y es importante entender esto, hermanos, porque podríamos interpretar incorrectamente, por ejemplo, este salmo. Mira lo que dice Salmo 142, verso 1 y 2. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré, ¿qué dice? Aparentemente, si tomamos la palabra literal en español como queja, podríamos decir, mira, aquí dice la Biblia que David se quejó delante de Dios. Quejarse no es malo. No, la palabra queja aquí en Salmo 142 es la palabra siak, muy diferente a teluná. Teluná nos indica en un sentido obstinado de murmurar, con disgusto, con desacuerdo y con inconformidad. Eso es teluná en Números 14. La palabra siak se traduce como meditar o conversar en voz baja, susurrar. Esta palabra denota que el salmista lo que está haciendo es elevando su voz, conversando con Dios, pero no encierra descontento ni reproche alguno, sino la necesidad del alma de manifestar lo que siente o lo que hay en su corazón. La palabra siaj que vemos en el 142 es el deseo de un salmista expresando lo que hay en su ser. Delante de él expresaré mi sentir, delante de él expresaré lo que sucede dentro de mí, mi pesar, lo que hay en mi ser. Pero teluná es una murmuración, es disgusto. Yo estoy inconforme. Yo voy a reclamar. Yo voy a reprochar, yo no estoy contento con lo que está pasando, yo me voy a ir a quejar. Es muy diferente de la palabra queja. Hermanos, en la Biblia jamás se nos incentiva a quejarnos. Se nos incentiva a orar y a llevar a Dios nuestras cargas. Se nos incentiva a abrir el corazón al Señor y expresar delante de Él lo que sucede dentro de nuestro ser, pero no a quejarnos de esta manera. No a llegar a decirle a Dios, estoy inconforme y no creo lo que tú dices, tú me has mentido. Eso es quejarse, hermanos. Muy, muy diferente. Entonces la queja es reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o una inconformidad. Así es como se traduce quejarse. Es una reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o una inconformidad. En este caso, la autoridad aquí era Dios, hermanos. Era Dios. Y ellos se quejaron, protestaron contra Dios diciéndole, no estamos de acuerdo con el lugar que tú nos quisiste traer. No estamos de acuerdo con tu palabra. No estamos de acuerdo con la forma en la que tú hiciste las cosas. No estamos de acuerdo en lo que tú nos dijiste. Es más, Dios, tú nos mentiste.
Tú nos mentiste. La queja, hermanos, es un lamento, es un reproche, una demanda que es originada por la insatisfacción del corazón. La queja siempre va llena de descontento, de disgusto. Refleja una emoción encapsulada que a la larga va a afectar nuestra relación con otros, con nuestros propios cuerpos. El quejoso nunca se va a sentir satisfecho, siempre vive angustiado, enojado, porque siente que algo más le falta para lograr esa plenitud. Reniega de lo que tiene y de lo que no tiene. Y este pecado es un ataque directo contra Dios, quien es el que provee todo. Cuando yo me quejo de mi condición económica, yo no me estoy quejando solamente de la ausencia del dinero, estoy quejándome de aquel que provee todo. Ahora, hermanos, déjenme hacer un paréntesis. Muchas de las cosas que nos quejamos es el resultado de nuestras malas decisiones, no de lo que Dios ha permitido, lo que Dios quiere para ti y para mí. Pero en términos general, hay gente que se queja de todo. De todo. Si está en el hospital, ¿por qué Dios? Si lo acaban de despedir, ¿por qué Dios? Si se acaba de perder un familiar, ¿por qué Dios? Como si él tuviera el deber o el derecho de decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. Queridos hermanos, ¿qué es lo que detona la queja? ¿Por qué nos quejamos tanto y fácilmente? Número uno, hermanos, nos quejamos primeramente porque sentimos o creemos que merecemos más. Nos quejamos porque en el interior pensamos que merezco más de lo que estoy viviendo ahora. Esa es la actitud de los israelitas. No, Señor, nosotros merecemos una buena tierra. Tú dijiste, danos una buena tierra. ¿Sabes qué querían ellos? Llegar a la tierra de Canaán, verla completamente trabajada, fructífera, bien plantada, bien edificada. Pero sin nadie que se los opusiera. Querían llegar a encontrar una tierra vacía, sin ninguna complicación, sin ningún problema. Que yo creo que ellos se imaginaban, cuando Dios les decía que iban a ir a la tierra prometida, se imaginaban ellos brincando, quizá corriendo entre el pasto verde y los riachuelos, comiendo de balde los frutos de los árboles, sin que nadie les dijera nada, sin que nadie se les opusiera. Yo creo que se imaginaban entrar a un lugar completamente gratuito, sin ningún esfuerzo. Pero cuando los espías les dicen, hey, ahí hay hombres con los que tenemos que pelear primero. Ahí hay gigantes, ahí hay amorreos, jejerseos, amorreo, ahí está todos los pueblos paganos. Hay que ir conquistando las tierras. Esa parte no les gustó. No, Dios, ¿por qué? Hermanos amados, nos quejamos primeramente porque pensamos que merecemos más de lo que Dios nos ha dado. Llegamos a creer que lo que tenemos no es suficiente. No, como que a Dios le falta algo. Como que Dios necesita darme algo más. ¿Y por qué se lo da él a ella y a mí no? ¿Y por qué fulanito tiene y yo no tengo? ¿Y por qué sultanito le está yendo mejor si no saben cómo es él? Mira la clase de hombre que es él. Y mira quién soy yo. Mira lo que yo he hecho por Dios. Cree que merece más por lo que él hace. Hermanos, nosotros no servimos a Dios para merecer más de Dios. Servimos a Dios porque no somos dignos de su gracia. Y es la respuesta de la gracia de Dios en nosotros, servirle. Yo no sirvo a Dios. Usted no debe servir a Dios para merecer más. Usted sirve a Dios porque usted no era digno de estar donde está. Y el servicio a Dios es una manifestación de gratitud de nuestro corazón. Jamás servimos a Dios por recibir de Dios más. Jamás debemos de darle a Dios con el fin de que Dios me dé más. Damos porque tenemos un corazón agradecido con Dios. Por eso dice la escritura en 2 de Corintios 9:7 que el que da alegremente también sembrará alegremente, generosamente. Amados hermanos, muchas veces la gente piensa que merece más. Hermano, tú y yo no merecemos más que el mismo infierno. Tú y yo no merecemos más que escuchar las palabras siguientes: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Eso es lo que merecemos. Y que por la gracia de Dios y la sangre derramada de su Hijo Jesucristo y por la fe en Él, nuestra posición cambió. De condenación a vida eterna. De la maldición a la bendición. Pero no quiere decir que porque Dios cambió mi condición yo merezco más por ser hijo de Dios. No, hermano querido.
Lo que tenemos es por gracia. Número 2, nos quejamos tan fácilmente porque las cosas no salen como esperamos. Es que no fue lo que se me dijo. Es que no, así no era. Es que Dios, ese no era el trato, Dios. El trato no era que hubiera oposición. Tú dijiste, tierra que fluye leche y miel, era gratis. No oposición. No, ¿cómo es posible que voy a tener problemas? No, seguir a Cristo y tener problemas. No, pues ¿qué clase de seguimiento es ese? Hermanos, cuando las multitudes iban atrás de Jesús siguiéndolo, dice la escritura que eran grandes multitudes. No sabemos en sí la cantidad, pero solamente ponte a pensar, para haber alimentado 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ponte a pensar la magnitud de la multitud que lo seguía. Y Cristo pareciera, hermanos, que Cristo no quería más seguidores. Más que Cristo nunca quiso seguidores. ¿Sabes lo que Cristo quería? Verdaderos discípulos. Y Cristo dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. En otras palabras, el que no está dispuesto a morir por mi causa no es digno de mí. ¿Y sabe qué hicieron muchos? En Juan 6:66 dijeron, dura es esta palabra, ¿quién le puede oír? Y se empezaron a ir. Se empezaron a ir. ¿Cuántos quedaron después de la ascensión de Cristo? 120 números, dice Hechos, que estaban reunidos. 120 en número. ¿Y las multitudes? Y aquel rico que le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y aquel otro que le dijo, Señor, primero déjame que vaya y entierre a mi padre y te seguiré. Y los otros 9 leprosos que habían sido sanados junto con el 10º. ¿Qué sucedió con ellos? Es que las cosas no salen como yo esperaba. Es que si va a haber problemas mejor no voy. Es que si ser cristiano tiene que ser seguir a Cristo y tener que enfrentarme y luchar contra el pecado, no estoy de acuerdo. ¿Qué clase de vida es esta? Se hablaba el hermano Rigo el miércoles acerca del sufrimiento. No, que sufrir en la vida cristiana, pues ¿qué clase de Dios es ese? Amados hermanos, nos quejamos porque las cosas no salen como queremos que salgan. Y no hablo de tu planeación, no hablo de tu negocio, porque muchas veces, vuelvo a repetir, hermanos, tomamos muy malas decisiones en el camino. Mire, déjeme ponerle un ejemplo sencillo, común. Ay, Dios, ¿por qué este esposo no quiere convertirse a Cristo? Si usted es cristiano y se casó con un incrédulo, ¿qué esperabas? Me encanta el silencio que generó aquí. Hermanos queridos, nos quejamos por malas decisiones nuestras. Ahí Dios no tiene nada que ver. Es tu fatuidad, tu necedad, tu corazón endurecido, tu ceguera espiritual. Esto es otra cosa, hermano. No tiene nada que ver con lo que Dios ha prometido. No hablo de negocios fallidos porque hiciste un dinero mal habido. No hablo de negocios mal habidos por tu pésima administración. A eso no me refiero aquí. Me refiero a aquellas cosas que tienen que ver con lo que Dios nos ha prometido. Hermanos, Dios no nos prometió éxito en la vida. Cristo dijo que van a venir tropiezos a la vida del hombre y hay de aquel por quien vienen. La escritura dijo, yo no he venido a traer paz sino espada, a poner al padre contra la madre, los hijos contra los padres, por causa del evangelio. Hermano, nadie dijo que la vida iba a ser sencilla. Es más, escuche, con o sin Cristo la vida es igual de difícil. ¿Sabe cuál es la diferencia? En Él hay promesas. En Él hay poder sobrehumano para aguantar la adversidad. Pero la vida está llena de valles. La vida está llena de espinos, abrojos. La vida está llena de sinsabores, de fallecimientos, de enfermedades. Pero en Cristo tenemos respuesta. En Cristo tenemos gracia, poder sobrehumano, un poder que se perfecciona en la debilidad. Y cuando las cosas no salen como yo deseo, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Como dice en Romanos, a Él sea la gloria. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Entonces, ¿por qué te quejas? Me encanta el gozo que hay en ustedes. Amén, lo afirman, pero se queja. Y ese amén se convierte en una mentira absurda. Amén, es así sea. Y luego ustedes ahorita más al rato, ay, ¿por qué? Ay, Dios, yo te pedí esto y no me escuchaste. No, Dios sí te oyó, solamente que a veces Dios te dijo no. Dios no está sordo, hermanos, Dios escucha. Pero a veces su respuesta es no.
Los niños no entienden el no a veces. Los niños no entienden a veces el no. Papi, ¿me puedes comprar una paleta? No. Me estás privando de la felicidad que me genera el azúcar del dulce de esta paleta. No, te estoy generando de una enfermedad llamada diabetes. O de caries. Porque el niño no alcanza a entender las cosas que son un no para el bien de él. Y a veces actuamos como niños. Dios nos da un no para bien de nosotros, hermanos. Dios no contesta necedades, Dios contesta necesidades, hermanos. Así que muchas veces el no de Dios es un bueno, es un bien para ti, para mí. ¿Por qué te quejas del no de Dios? ¿Por qué actúas como si no conocieras de la palabra? ¿Por qué actúas y berreas y berrincheas como si fueras un incrédulo? Eso déjaselo a los incrédulos que dicen: Dios no me escuchó, yo voy a ser ateo. Porque Dios no, déjaselo a ellos, son ignorantes en las escrituras. Dice la Biblia que están sus ojos cegados bajo las tinieblas de este mundo. El Dios de este siglo los tiene cegados. Pero tú y yo se supone que no estamos así. Se supone que tú y yo podemos decir: Padre, gracias por lo que me das y por lo que no me das. Pero lo que Dios me da o no me da no está condicionada a su fidelidad. Su fidelidad es en lo que tengo y en lo que no tengo. Si estamos aquí, queridos hermanos, el pueblo comenzó a quejarse. Mira lo que dice en Éxodo 17, hermanos, verso 2. Vea lo que llega a hacer una persona con un corazón quejoso. Mira lo que dice Éxodo capítulo número 2, ahora 17, 2. Ahora, hermanos, como dije, esta queja era una tentativa contra la dignidad y contra los atributos de Dios. Estaban poniendo a Dios en el banquillo de los acusados. Hay una, no recuerdo el nombre, si alguien me puede decir. Tiene un nombre cuando tú acusas a alguien falsamente en un tribunal y hay un castigo por eso. No recuerdo el nombre. Tú no puedes llegar a acusar a una persona falsamente sin pruebas porque hay un nombre para eso. Incluso hasta algunas veces hay pena. Falsa declaración, falso testimonio, perjurio, difamación. Gracias, es la palabra. Pero que perjurio es otra cosa. Difamación. Hay en un tribunal, tú sabes perfectamente que en un tribunal hay testigos, está el abogado defensor, el fiscal, está el juez y está el acusado y todos los testigos y uno que otro metiche, pero bueno, es otra cosa. Yo estaría ahí si fuera posible. Siempre, además en Estados Unidos me ha tocado verlo, hermanos, y gracias a las series documentales, porque no he ido para allá. Me ha tocado ver que siempre se les pone la mano derecha, o al revés, mano izquierda y derecha. Juro decir la verdad y nada más que la verdad. Y creo que el juez le hace una pregunta. Si usted jura o declara decir la verdad, si no, usted va a ser sometido, o su testimonio también puede ser usado en su contra por difamación o por evasión de pruebas como falso testigo. Bueno, los israelitas estaban haciendo un pecado de difamación. Pusieron a Dios en el banquillo de los acusados. Mira Éxodo 17, verso 2. Versículo 1 y 2. Toda la congregación, vea quién estaba ahí. ¿Quiénes, hermanos? Toda. No había ninguno afuera. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. La palabra altercar, hermanos, eso es lo que significa. Pusieron a Dios en el banquillo de los acusados. No hay agua y aquí hay un culpable. Aquí hay un culpable de nuestra ausencia de agua. Aquí hay alguien que no ha cumplido lo que se nos dijo. Y altercaron obviamente con quien tenían directamente, que era Moisés. Pero Moisés les dice: ¿por qué tentáis? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué ponen a Dios en una situación donde Dios no debe estar? Pero lo sentaron ahí. Y ahora sí el pueblo empezó a decir a Dios y empezaron a difamar a Dios. Miren la difamación, hermanos.
Versículo 4, entonces clamó Moisés, perdón, versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esta fue la acusación contra Dios. Dios está sentado en el banquillo de los acusados, y la causa por la cual los sentamos en ese banquillo es porque Dios tiene intenciones homicidas contra nosotros y nuestros hijos. Hermanos, note usted que la queja es más grave de lo que usted piensa. Porque usted no está difamando al pastor, no, usted está difamando a un pastor. No, usted no está difamando a un hombre común. Usted no está difamando a su esposa, que aunque no es bueno hacerlo, es malo hacerlo. Usted está difamando a Dios. ¿Cuántas veces en nuestro dolor no hemos difamado a Dios? ¿No se supone que tú eres bueno? Estoy poniendo en tela de juicio su bondad. ¿No se supone que tú eres justo? Y quiero apelar al tributo de justicia, porque muchas veces, hermanos, allá afuera va a haber injusticias. A lo mejor una ley no nos va a aplicar a favor cuando debió haber aplicado a favor, pero Dios no es el responsable de la maldad que hay en el hombre. Yo no puedo, por la injusticia del ser humano, decir a Dios que no es justo. No, su justicia será en aquel día. En aquel día, cuando las lágrimas de cada uno sean enjugadas, en ese día la justicia de Dios se verá a plenitud. En esta tierra vamos a estar llenos de sinsabores. Pero por causa de esas cosas decimos: Dios, ¿no se supone que tú eres justo? Cuando yo le digo a Dios: no se supone que tú eres justo, ¿qué estoy diciendo en español? ¿Qué estoy afirmando? Tú eres injusto. ¿No se supone que tú eres bueno? ¿Qué estoy afirmando? Dios, eres malo. ¿Y qué dice Juan? Que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. A veces tenemos la teología informativa en la mente, pero a veces en nuestro corazón estamos expresando una cosa contraria a lo que conocemos. Dios nunca fue injusto. Dios no es infiel. Dios no es mentiroso como nosotros. Dios es fiel, verdadero, bondadoso, amoroso. Su palabra lo dice. Él es justo. Pero Dios nunca va a obrar como tú quieres que Él obre. ¿Por qué entonces te quejas? ¿Sabe qué pasó en el Éxodo 17, números 14? Que son los pasajes que hemos visto. Dios juzgó con severidad el pecado de ellos. En Éxodo 17, hermanos, más adelante Dios castigó a la nación de Israel. Y números 14, Dios también castigó a la nación de Israel. La queja no es más que una evidencia de que nosotros estamos inconformes e incrédulos ante el obrar y ante la forma en la que Dios trabaja con nosotros. La queja es un pecado grande. Atenta contra los atributos de Dios. Atenta contra los atributos de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien difama a otro? Le estamos dando a una persona una acusación que él no es. Por eso es grande la difamación, es grave. Porque estamos atribuyéndole imagínate que dijeras: el pastor me violó, y no es cierto. Eso puede ser un gran conflicto. Eso puede llevar a que mucha gente crea que es así, cuando no es cierto. Bueno, estaban diciendo: Dios es malo, y ¿sabes que estaban aprendiendo los hijos de ellos? Que Dios era malo, que Dios era injusto, que Dios no era fiel. Y que estaban aprendiendo ellos a conocer a un Dios que no era el Dios verdadero. Eso que iba a detonar en el futuro, que se alejaran de Dios por completo. Hermanos amados, Dios tuvo que salir en defensa de su propio nombre, con evidencias, con argumentos, a través de tu vida, a través de mi vida, desde el día que creímos hasta este día. Es más, desde antes de haber creído, si nosotros hemos respirado y el día que creímos llegó a ser el día que creímos y llegamos a estar con vida ese día, fue por la fidelidad, la misericordia, la bondad de Dios, la cual nunca faltó. Y si su bondad y su misericordia no han faltado, no nos faltará el día de mañana, porque Dios no cambia. Porque si su bondad fue ayer, su bondad será mañana, hermanos. Eso es quejarse.
Entonces, pastor, no podemos expresar nuestro dolor o sentir. Vuelvo a repetir lo mismo, la queja no es una expresión de dolor o sentir, es una expresión de inconformidad, disgusto, incredulidad. El lamento, por otro lado, el lamento es una expresión o es derramar nuestro corazón expresando el dolor, pero sin olvidar su carácter y sus promesas. Yo puedo ir a Dios y decirle: Señor, no puedo con esto. Señor, no puedo con esta situación. Yo no sé por qué me está pasando esto. No entiendo lo que me está sucediendo. Me duele hasta el alma lo que me está pasando. Pero una cosa sí sé, Señor: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra. Yo no sé por qué tengo que pasar por esto ahora. Solo tú lo sabes, tú eres soberano. Mi anhelo, mi deseo es que esto salga, que yo pueda sanar si es tu voluntad. Pero Señor, no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Pero en ninguna manera le atribuye a Dios un despropósito alguno. La queja es diferente a un lamento. Dios dice: todos los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. El Señor nos invita a ir a Él. ¿Tú crees que si la nación de Israel no hubiera ido a Dios y dicho: Señor, no tenemos agua, podrías tú proveer una vez más que nosotros bebamos agua? ¿Tú crees que Dios no lo hubiera hecho si era una necesidad de vida? ¿Tú crees que Dios no les hubiera proveído agua? Claro que Dios les hubiera proveído agua. Manos, el problema no va a estar en Dios nunca, el problema está en nuestro corazón. Él sigue sentado en su trono, hermanos. Él sigue siendo Dios. El problema no está en Él, el problema está en nuestro corazón. Es insatisfacción la queja porque no estamos contentos con lo que tengo. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Al quejoso se le atribuye el siguiente proverbio: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Ay, hermanos, hay gente que por todo se queja. Todo le molesta, todo le afecta, por todo sufre. Y hermanos, mire, cuando una persona se flagela a sí mismo, se victimiza a sí mismo, no es más que una expresión de orgullo y soberbia. Porque él quiere llamar la atención de todos los demás. Mírenme que tan sufro, mírenme, pobrecito de mí, nadie me quiere, en sentido negativo. El positivo es el ego desmedido. Vean lo que soy, vean lo que he logrado. Pero en el sentido negativo es: pobrecito de mí, ténganme lástima, miren cómo sufro, véanme cómo lloro. Queridos hermanos, en los dos lados, ninguna persona en este cuarto puede decir que Dios lo ha abandonado, porque eso sería una mentira. Todos aquí podemos y hemos tenido acceso continuo al trono de Dios. Lo que nos está pasando quizá muchas veces no viene de Dios, viene de nuestras malas decisiones. Y ahí es lo que tenemos que hacer: es quejarnos por eso. No, arrepiéntase de sus malas decisiones. Y si está en su poder cambiar esa decisión y ese rumbo, y si en su poder ahorita está todavía girar el volante y cambiar el rumbo de la decisión que está a punto de cometer, déle la vuelta al volante. Evítese dolor y quebranto mañana. Pero no atribuyamos a Dios cosas que Dios no ha hecho y que Dios no obra así. ¿Cuándo es cuando nos quejamos? Cuando no somos agradecidos, cuando tenemos en poco el evangelio, cuando no confiamos en el cuidado de Dios, cuando no confiamos en su sabia providencia. Lo que Él quiera que me pase mañana, lo voy a aceptar. Si mañana como, gloria a Dios. Y si mañana no como, que no va a pasar porque es una promesa de Dios, no pasa nada. Pero ya sea que vivamos o muramos, soy de Él. Mi vida descansa en Él. Señor, no sé por qué estoy en esta situación de salud. Dijo el apóstol Pablo: Señor, quita este aguijón de mi carne. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios, no lo entiendo, pero voy a aceptar tu perfecta voluntad. Voy a confiar en ti. Voy a creer en ti.
Voy a depositar mi fe en tus promesas. Y si no me quieres sanar y si no me quieres sacar de esta situación, al menos dame la gracia para soportar y para resistir. Ayúdame a aceptarlo con gusto. Qué diferente actitud a una queja. Por último, hermanos, ¿cómo solucionar la queja? Primeramente, pues arrepiéntete por quejarte. Arrepiéntete por quejarte. ¿Sabe qué es lo que la nación de Israel debió haber dicho? Porque Caleb y Josué se los dijeron: mira, pueblo, no pasa nada, vamos a ir y los vamos a vencer. Porque Caleb y Josué no estaban confiando en su poder, no estaban confiando en que eran un pueblo grande y fuerte y lleno de maquinaria de guerra. No tenían ni siquiera rey, no eran un pueblo gigante, hermanos. Caleb y Josué no estaban animando al pueblo a confiar en sí mismos, sino en quien se los había prometido. Dios le dijo a la nación de Israel: yo no te escogí por ser la nación más grande y fuerte. No. Yo te escogí porque era la más insignificante de todas. No era Israel el que iba a ganar. No era Josué y Caleb ni el talento del pueblo. Era porque simple y sencillamente Dios estaba con ellos y Dios se los había prometido. La fe de ellos descansaba en Dios, no en sus talentos. Pero ¿qué hizo el pueblo? No, cállense, y querían apedrearlos. No es cierto, Dios no está con nosotros, ya nos dejó, nos abandonó. ¿Sabe qué debió haber hecho el pueblo? Haberse arrepentido: Señor, perdónanos, hemos dudado de ti. ¿Qué les dijo Dios en Deuteronomio 8? Cuando iban a introducir a la tierra prometida, les dio leyes y les dijo: todos estos días te acordarás por el camino que tuviste que pasar, cuando de día anduviste en pos de mí y tu vestido nunca envejeció, tu zapato tampoco desgastó, y te acordarás todo este camino que yo estuve con ustedes para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quería que recordaran una y otra vez que si habían llegado a donde llegaron fue por gracia. Lo que ellos debieron de haber hecho es: Señor, si estamos hasta aquí a punto de tomar la tierra prometida, es por gracia. Arrepiéntete por quejarte. Porque no es la queja en sí, es contra quién te has quejado. Número 2, recuerda que todo lo que el Señor te dio es por gracia. A ver, hermanos amados, si usted recibe un regalo, es un regalo. Usted no puede exigir algo que alguien quiso darle. Ay, no me gustaron los zapatos, hermanos, que no son de mi gusto. Es un regalo. Es un regalo. No te voy a mentir, hermanos, es verdad. A mí me regalaron unos calzones rosas y me los pongo. No es cierto, hermanos, es un regalo. He usado cosas que me han regalado, las uso. Obviamente no esas cosas, ¿verdad? Eso es una broma, nada más para que saquen la cara de tensión que tienen. Parece que maté a alguien aquí. Pero tú no puedes exigir algo que es de gracia. Tú no puedes exigir algo porque te lo dieron de gracia. Tú no le puedes exigir a Dios más de lo que Él te ha querido dar por gracia, porque no te lo merecías. Yo estoy contento con la vida que llevo ahora. Porque si miro al pasado cómo estaba y a dónde iba a ir en la eternidad, y si miro la clase de vida que me esperaba, yo puedo decir: Señor, todo lo cambiaste para bien. Yo a veces hablo con mi esposa y le digo: yo no sé qué sería de mí si Cristo a los 15 años no me alcanza. Yo no sé dónde estaría ahorita, qué estaría haciendo. Yo no sé a dónde hubiera llegado. Pero lo que tengo ahorita, lo que Dios me ha dado: una bella esposa, hermosos hijos en el evangelio, sirviéndole. Eso no se cambia por nada, hermanos. No puedo quejarme. Lo que tengo es por gracia. Es por gracia, y digo gracias. A veces no hay para comer lo que nos apetece, pero hay para comer, gracias. A menos no tengo que moverme, pero hay hermanos que pasan por mí para venir a la iglesia, gracias. No tengo una mesa lujosa, a lo mejor de cierto lugar, pero tengo un lugar por lo menos donde reposar mis brazos y colocar mi plato, gracias. No tengo quizá a lo mejor los zapatos más lujosos o más caros, pero tengo calzado para cubrir mis pies del asfalto caliente en las calles, gracias. Todo lo que tenemos es por gracia.
Cuando recuerdas eso, no te quejas, agradeces, agradeces. Y puedes decir como el salmista: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cree en las promesas de Dios. Sus promesas son el en sí y en el amén. Número 5, último, deleítate en Dios y no en tus circunstancias. Este salmo está escrito en la Biblia, obviamente yo ya lo había leído, pero he aprendido, este salmo lo aprendí a vivir del día que me casé con mi esposa. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salomón pidió a Dios una cosa: sabiduría. Él no pidió riquezas ni grandezas. Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Hermanos, si Dios nos dijera ahorita: pídeme lo que quieras que yo te dé, me decepcionaría de saber lo que usted va a pedir. Yo creo el más. Pero ¿sabe qué pidió Salomón a sus escasos 8 años que tomó el reinado? Él pudo haber dicho: Dios, dame paz en todo mi reino, dame poder, dame gran gloria, ayúdame a ser el mejor rey del mundo. Un niño de 8 años pudiera pedir eso y más. ¿Sabe qué pidió Salomón? Dame corazón entendido para guiar a tu pueblo. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Te lo voy a dar y también te daré las cosas que no me pediste. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Deleítate en Dios y no en tus circunstancias. Aférrate a Él. Aférrate a sus promesas. Aférrate a su nombre. Sírvele de corazón y Él se encargará de las cosas que tú no puedes resolver. Hermanos amados, la vida y la muerte no están en nuestras manos. La salud muchas veces está fuera de nuestras manos. Hay cosas que nosotros no podemos ya hacer por más que intentemos hacerlas. Todo ya está en las manos de Dios. Yo lo único que voy a hacer para no quejarme es: me deleito en Él y dejo que Él obre en lo que yo no puedo hacer. Si lo contesta a mi favor, qué bueno. Y si lo contesta o no lo contesta y me dice que no, que así me quede, qué bueno también. Pero mi gozo, mi deleite, mi regocijo, mi anhelo, mi deseo, mi contentamiento vienen de la persona de Él. ¿Qué dijo Pablo en un lugar tortuoso? Regocijaos en el Señor siempre. No dice regocíjate cuando te va bien. Hermanas, no dice regocíjate cuando viene el aguinaldo. No, no dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Vuelvo a preguntar lo mismo. Y con esta pregunta yo concluyo. ¿Usted es un quejoso? Usted es un quejoso. Y no necesito quejarme 50,000 veces para ser un quejoso. Con una vez que yo me queje, soy un quejoso. ¿Usted es un quejoso? En algún momento de su queja, usted atribuyó a Dios una cualidad que Dios no poseía. Si la respuesta es sí, el altar está abierto para cada uno de nosotros. Y dile a Dios: Señor, dame contentamiento. Dame contentamiento. Si estoy así en esta condición, dame contentamiento. Si ahorita estoy pasando por un momento difícil, dame contentamiento. Y aún, Señor, en las decisiones malas que acabo de tomar, dame gracia para afrontarlas sin quejarme, porque esas son la evidencia de mi falta de dependencia de tu nombre. Porque hasta en eso, hermanos, debemos decir y ser humildes: Señor, no te tomé en cuenta, perdóname, perdóname. Puestos todos de pie, vamos a orar. El altar está abierto, hermano. Usted es un quejoso, el altar está abierto. Pero yo creo que la queja es una manifestación de incredulidad y de descontento. ¿Cuántas veces no hemos atribuido a Dios eso? ¿Cuántas veces no hemos llegado a poner aún el poder de Dios en